En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. España afronta 2026 con una sensación agridulce. Por un lado ha ganado peso y visibilidad internacional, pero al mismo tiempo se mueve en equilibrios frágiles en lo interno, pero nos interesa aquí, especialmente en lo externo. El contexto global es especialmente agresivo en este momento y se mueve con una cierta inercia que no termina de concretar su función en el concierto internacional, siendo un país mediano. Desde la responsabilidad de ser un actor que conecta espacios estratégicos clave en el mundo, Europa, el Mediterráneo, Iberoamérica, el norte de África. Y es que para analizar cómo nuestro país, como España, tiene por delante un 2026 pleno de retos, no hay más que mirar a España en el mundo en 2026, perspectivas y desafíos. El documento que cada año, en estas fechas, acostumbra a publicar el Real Instituto Elcano, que nos sirve de guía para entender cómo en el plano internacional España se enfrenta al desafío de consolidar una voz propia en un mundo cada vez más fragmentado. Los países del flanco sur de Europa ahora mismo no son, evidentemente, los protagonistas en cuanto a escenario bélico dentro del viejo continente, pero también han de estar implicados en su defensa, aunque no estén en la primera línea del conflicto. El reto, además, en España tiene que ver con lo presupuestario, pero no solo, también lo es político. ¿Cómo se explica a una sociedad como la española que la seguridad ya no es un asunto lejano, ajeno, por mucho que estés en el balcón del Atlántico y muy lejos en kilómetros del escenario bélico europeo, que tiene costes reales, que el futuro puede necesitar de esa inversión? Pero es que además el deterioro de la estabilidad en el norte de África, la carrera armamentística que tienen planteada Marruecos y Argelia, la fragilidad de Libia o la presión migratoria persistente hacen de nuestro flanco sur un foco permanente de riesgo. Y España, por pura geografía, no puede permitirse tener una política en este ámbito de tipo reactivo. Los equilibrios con Argelia y Marruecos van a seguir siendo, lo sabemos, uno de los grandes ejercicios de funambulismo estratégico en este 2026. En el ámbito europeo, España se enfrenta a un dilema además que no es pequeño. La Unión Europea parece que avanza hacia fórmulas de integración bien diferenciadas, con núcleos duros que toman decisiones clave. En este caso, la propuesta alemana de Kleinweil de un núcleo duro a 6, con España adentro, por ser la cuarta economía europea, es verdaderamente un alivio. Pero el desafío pasa por responder a esa propuesta, por tener capacidad de influencia, por tener voz propia y peso en los grandes debates. Sin olvidar la economía, otro de los grandes frentes de este 2026. Sabemos que en cuanto a crecimiento tenemos resiliencia, pero arrastramos vulnerabilidades estructurales, productividad estancada, una dependencia tremenda del turismo, desigualdades territoriales y un mercado laboral que continúa siendo frágil en amplias capas de la población. El reto no es tanto crecer, es transformar ese crecimiento. En cuanto a política exterior, al otro lado del Atlántico, Iberoamérica sigue siendo un activo estratégico que, nos guste o no, está infrautilizado por España. En un contexto de competencia de grandes potencias, de luchas revisionistas, de doctrina Monroe, corolario Trump, España tendría que desarrollar un papel más potente de puente, de interlocutor creíble. No basta con tener la consabida afinidad cultural y lingüística, la histórica. Se requiere que España haga una apuesta económica, política y diplomática sostenida, que ofrezca cosas interesantes a esos países que no quieran mirar hacia China o que quieran eludir la presión de Estados Unidos. Además, la energía también va a ser un eje central en todo esto, porque España parte de una posición que en principio es ventajosa en el ámbito de las renovables, pero sigue teniendo grandes dependencias en los combustibles derivados del petróleo, del gas. Cómo no, la condición de isla energética, esa conexión limitada con el resto de Europa.
y todo añadiendo a esas variables de dependencia la volatilidad geopolítica, nos obligan a pensar como país en clave estratégica, no solo de garantizar el suministro, sino de conseguirlo de forma autónoma, competitiva. Y 2026 tendría que ser un año en el que se apueste por esa autonomía estratégica y competitividad en lo energético. España afronta un año en el que las decisiones estratégicas parecen pesar más que nunca, con poco margen para la improvisación. Y es que en un mundo como este que se fragmenta, España está ante la oportunidad, pero sobre todo la responsabilidad de elegir entre ser arrastrado, ser un convidado de piedra y que los demás decidan por ti, o convertirnos en un actor consciente de nuestro papel, a la vez que de nuestros límites, que obviamente están ahí. Desde luego, el liderazgo, pero sobre todo la coherencia van a ser más necesarias que nunca en este 2026. Y eso es algo que hasta ahora, no hay más que ver el cambio de criterio con el Sáhara, todavía no explicado por parte de Moncloa, hasta ahora digo, brilla por su ausencia. Hacemos un alto en el camino y a la vuelta información geopolítica que elabora Blanca el Tronco. No se marchen porque sigue Pulso Geopolítico. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Hola, soy Javier García Viviani. Presento Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. Cierre de Mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Di que nos escuchas. ¿Por qué ayudan los que ayudan? Trabajadores sociales, educadores, voluntarios, investigadores. A pesar de las dificultades, dedican su día a día a ayudar a los demás porque creen en la utopía de una sociedad más justa para todos. Porque lo imposible solo es un poco más difícil que las cosas difíciles. Fundación La Caixa. Creer para transformar. Geopolítica, mercados, bancos centrales. Los temas más candentes que impactan en la economía mundial están en Visión Global. Cada tarde de lunes a viernes a las 7 con Marta Isern. Visión Global. Marcamos la diferencia. Radio Intereconomía. Cabaret el musical, inmersivo, atrevido y fuera de lo común. Una historia de amor, pasión y tragedia en tiempos oscuros. Nuevas funciones a la venta hasta el 1 de marzo. Ven al Kit Kat Club, ambientado en el Berlín de los años 30, donde tú también eres protagonista. Aquí, la vida es maravillosa. Compra ya tus entradas en cabaretelmusical.com. Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 6 a 7 de la tarde en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Con la información geopolítica que elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Rusia confirma la reanudación de los ataques contra la infraestructura energética de Ucrania. Ataques con los que pone fin a la tregua que el presidente Trump le pidió al Kremlin. El ataque, dicen desde Moscú, es en respuesta a los ataques terroristas de Ucrania contra objetivos civiles en territorio ruso. Ataque ruso que se produce un día antes de que se reanuden las negociaciones trilaterales de Abu Dhabi, de las que el presidente de Estados Unidos ha dicho que espera buenas noticias. El Kremlin asegura que India no le informó de una suspensión de la importación de crudo. El Kremlin asegura que India no informó a Rusia sobre la suspensión de la importación de crudo después del anuncio de Donald Trump de un acuerdo comercial para reducir los aranceles aplicados a Nueva Delhi a cambio de dejar de comprar
petróleo ruso. El portavoz ruso asegura que siguen de cerca todas las noticias sobre este asunto, concretamente las de Trump, las cuales son analizadas cuidadosamente. Respetamos, dice Peskov, las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y la India, pero también damos importancia a la asociación estratégica. Trump recibe en la Casa Blanca a Petro. El presidente estadounidense recibe a su homólogo colombiano Gustavo Petro en la primera reunión de ambos tras un año de deterioro de las relaciones bilaterales por sus diferencias en política migratoria y lucha contra el narcotráfico y por los ataques de Estados Unidos en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro. Witkoff viaja a Israel para reunirse con Netanyahu. El enviado de la Casa Blanca para Oriente Medio, Steve Witkoff, viaja a Israel para entrevistarse con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, mientras avanza la fase 2 de la tregua en Gaza, con la apertura del paso de Rafah con Egipto y en medio de la tensión regional por un posible ataque de Washington a Teherán. Sánchez anuncia que España prohibirá acceder a redes sociales a menores de 16 años. Anuncio que ha hecho en Dubái, donde ha presentado internacionalmente el Fondo Soberano España Crece con motivo de su participación en la Cumbre Mundial de Gobiernos, una visita durante la que se ha reunido con el primer ministro de Emiratos Árabes Unidos. La prohibición de acceder a redes sociales a menores de 16 años ya se ha aprobado en países como Australia y Francia. En Estados Unidos se busca revertir el cierre administrativo. Y para ello la Cámara de Representantes se prevé votar hoy mismo una resolución para financiar el Gobierno con la que revertir ese cierre administrativo decretado el sábado. Los forenses confirman como homicidio la muerte de Alex Preti a manos del ICE. El informe oficial recoge homicidio como la forma en la que murió y como causa de múltiples heridas por disparo que ocurrieron al ser tiroteado por agentes de las fuerzas del orden, si bien no precisa cuántos ni en cuántas ocasiones, aunque el Departamento de Seguridad Nacional reconoció que fueron 2 agentes y el diario local Minnesota Star Tribune cifra en 10 los disparos ejecutados. Bill y Hillary Clinton aceptan testificar ante el Congreso de Estados Unidos por el caso Epstein. Ambos han aceptado comparecer ante el Congreso de Estados Unidos acerca de la investigación en torno al empresario y delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein. La decisión supone un giro sobre la postura mantenida por el matrimonio en los últimos meses, si bien el Comité de Reglas de la Cámara estaba ya preparando una votación en pleno para declararlos en desacato al Congreso, una resolución a la que el Comité de Supervisión dio el visto bueno en enero. Y la Fiscalía de París registra las oficinas francesas de X y cita a Elon Musk a declarar. La unidad de ciberdelincuencia de la Fiscalía está llevando a cabo las búsquedas con el apoyo de Europol y del Departamento de Ciberdelincuencia de la propia Policía Francesa. De momento, X no ha hecho comentarios sobre las enredadas. La Fiscalía señala que abandona X y dice a los usuarios que se encontrarán en LinkedIn o Instagram. Vamos ya a profundizar en toda la información geopolítica, Blanca. Un día antes de que se reanuden las conversaciones trilaterales entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania, la tregua energética solicitada por Donald Trump ha saltado por los aires. Rusia ha reanudado los ataques contra la infraestructura energética de Ucrania, aunque dice lo ha hecho en respuesta a los ataques terroristas de Ucrania contra objetivos civiles en territorio ruso. Sea como sea, las fuerzas rusas han lanzado esta pasada madrugada un ataque masivo con armas de largo alcance y alta precisión contra empresas del complejo militar e industrial de Ucrania y los objetivos energéticos utilizados por este. Horas antes, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky recriminaba al Kremlin que haya elegido el periodo más frío en lustros en Ucrania para volver a atacar el sistema energético del país, pero aseguraba Ucrania sigue luchando por la paz. Esto demuestra, dice el Zelensky, que cuando existe un motivo en Estados Unidos para cambiar la situación, esta puede cambiar. Nuestro equipo sigue trabajando con la parte estadounidense para que se puedan ampliar las soluciones reales para la paz. Asegura Zelensky, eso sí, que a menos que se incremente la presión sobre Rusia, no será posible poner fin a la guerra. Esperamos que todo se implemente. En Europa también se está trabajando en nuevas sanciones contra Rusia por esta guerra, sanciones que no son solo un castigo, sino que también pueden limitar la capacidad de Rusia para librar una guerra. Estamos haciendo todo lo posible para garantizar que la diplomacia sea pacífica, pero Rusia es Rusia quien debe abandonar la guerra. Y una cosa más, dice Zelensky, Ucrania apoya a los pueblos que valoran la libertad y están verdaderamente dispuestos a luchar por ella. El líder ucraniano ha reclamado asimismo que se envíen más sistemas de defensa aérea a Ucrania para que pueda defenderse de ataques como el de esta pasada
madrugada y que ha tenido lugar cuando en Ucrania se registran temperaturas inferiores a los 20 grados bajo cero. Desde la OTAN, entre tanto, su secretario general Mark Rutte advierte a Ucrania: el camino para poner fin a la guerra requerirá, ha dicho, decisiones difíciles y dolorosas, aunque los sacrificios, dice Rutte, no serán en vano. El secretario general de la OTAN, que se encuentra en Kiev, ha anunciado, eso sí, que Estados Unidos, sus socios europeos y Canadá han ofrecido garantías concretas y tan pronto como se alcance un acuerdo de paz, dice, aparecerán fuerzas armadas. Algunos europeos anunciaron que desplegarán tropas en Ucrania una vez se alcance un acuerdo. Tropas sobre el terreno, aviones en el aire y barcos en el Mar Negro. Estados Unidos será el respaldo para apoyar, lo sé. Y todo ello a menos de 24 horas de que se reanuden las conversaciones trilaterales entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania. Rubén Gil. Rota la tregua energética, lo cierto es que los esfuerzos diplomáticos para avanzar hacia el fin de la guerra continúan, aunque las expectativas son bajas sobre lo que se puede lograr. Sobre la mesa varios temas clave, pero fundamentalmente uno: el control de las zonas ocupadas. Es uno de los puntos de mayor fricción y hasta ahora ni Rusia ni Ucrania han mostrado voluntad de ceder posiciones fundamentales. Se exploran además ideas sobre cómo garantizar que cualquier cese de hostilidades se respete y se mantenga. Las expectativas de lograr algún tipo de acuerdo son bastante bajas, aunque dice el ministro de Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, que las pretensiones rusas podrían estar cambiando. Rusia está abandonando sus ambiciones maximalistas porque a medida que nos acercamos al cuarto aniversario de esta operación especial ha sido un fracaso catastrófico para Rusia. 1.250.000 muertos desde el inicio de la guerra de agresión en Ucrania, una cifra que supera todas las pérdidas rusas y soviéticas desde el final de la Segunda Guerra Mundial. 1.000 bajas en el frente y una economía moribunda que entrará en recesión este año, decía Barrot. Con todo, como decimos, no se espera que se firme un acuerdo de paz o un fin inmediato de la guerra. El hecho de que ataques como los de esta pasada madrugada se produzcan justo antes de las conversaciones refuerza que esta guerra sigue activa y las partes siguen combatiendo al mismo tiempo que negocian. Elon Musk es sin duda uno de los protagonistas del día y lo es por varias noticias. La más reciente nos lleva hasta París, donde la Fiscalía registra este martes las oficinas de X en la capital francesa. La investigación la está llevando a cabo la unidad de ciberdelincuencia francesa con apoyo de Europol, operación en la que el magnate estadounidense junto con su ex CEO Linda Yaccarino han sido citados a declarar el próximo 20 de abril. Gemma González. La citación a declarar es un paso procesal formal. Sirve para que Max y Yaccarino respondan preguntas y se evalúe si hay base para una acusación penal formal. No significa por sí mismo que sean culpables. Si se encuentran pruebas sólidas tras el interrogatorio y las pesquisas, podría desembocar en posibles cargos penales contra la plataforma o sus responsables bajo la ley francesa. Las pesquisas se remiten a enero de 2025 después de que la Fiscalía Gala recibiera denuncias que apuntaban a varios posibles problemas con X. Se investiga si los algoritmos de X habrían sido utilizados de forma irregular para dar más visibilidad a ciertos contenidos o distorsionar sistemas automatizados. La Fiscalía ha ampliado el caso, además, para incluir al chatbot de IA de X, a Grok, acusado de permitir la difusión de contenido negacionista, como la negación del Holocausto, o contenido deepfake, sexualmente explícitos creados sin consentimiento. También se examinan otros delitos, como la extracción fraudulenta de datos, el manejo ilícito de sistemas automatizados y otros relacionados con la gestión de la plataforma. La investigación de este caso se produce en paralelo a una investigación de la Unión Europea sobre X por posibles violaciones de la Ley de Servicios Digitales, específicamente por contenidos problemáticos y algoritmos de recomendación. Hasta el momento, X, es decir, Elon Musk, no ha publicado una respuesta oficial a esta investigación. Al margen de esto, Elon Musk es noticia por una genialidad, como lo han calificado los expertos financieros, y es que SpaceX ha comprado X y Grok, un gigante que Elon Musk pretende sacar a bolsa. Javier Sanz, fundador y CEO de ADSL Zona. Es una genialidad más, ¿no?, de Elon Musk. Lo que quiere en el futuro, básicamente, es montar centros de datos en el espacio, es decir, unificar la inteligencia artificial con todo lo que tiene que ver con SpaceX en el espacio. Entonces, fusiona ambas compañías pensando en una IPO pues en el futuro. Hablamos de una compañía que salga a bolsa con una valoración astronómica de $1.2 billones o trillones, como dicen allí en Estados Unidos.
Es decir, casi el 60-70% del Producto Interior Bruto de España, valoración de ambas compañías. Después de esta operación y bajo el mismo paraguas empresarial estarían, por tanto, SpaceX y X, la red social con más de 600 millones de usuarios, y Grok, el chatbot de IA usado también dentro de X. Este conglomerado combinaría lanzamientos espaciales más Internet global, más IA avanzada, más datos y comunicación en tiempo real en una sola estructura corporativa muy integrada. Este tipo de integración es poco habitual en el mundo tecnológico. Une industrias que antes estaban separadas. Le da a SpaceX un acceso total a datos en tiempo real masivos para entrenar modelos de IA y refuerza la posición de Elon Musk como uno de los pocos líderes que controla simultáneamente empresas líderes en inteligencia artificial, espacio y plataformas globales de comunicación. Libertad o protección. La prohibición al uso de redes sociales a menores de 16 años se está convirtiendo en un fenómeno global que comenzó en Australia y ahora está aterrizando en Europa. El último país en sumarse a esta iniciativa podría ser España, después de que Pedro Sánchez haya anunciado la medida en su intervención en la Cumbre de Estados celebrada en Dubái. España prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años. Las plataformas estarán obligadas a implementar sistemas eficaces de verificación de la edad. No solo casillas de verificación, sino barreras reales que funcionen. Hoy en día nuestros hijos están expuestos a un espacio en el que nunca deberían navegar solos. Un espacio de adicción, abuso, pornografía, manipulación, violencia. Ya no lo aceptaremos más. Los protegeremos del salvaje oeste digital. We will protect them from the digital Wild West. Sánchez ha apuntado a las grandes compañías como los responsables directos de los efectos negativos que las redes sociales pueden tener solo sobre los jóvenes, teniendo en cuenta cómo las plataformas contribuyen a la desinformación, los bulos y la creación de imágenes con datos personales. Se despierta así un debate que ya no es nacional, sino global. ¿Qué países optarán por la libertad de expresión y cuáles por una protección que para algunos podría interpretarse como control discrecional? Pablo Llanone. El gobierno de Canberra fue el primero del mundo en hacer efectiva esta medida. Ante los límites que las plataformas han tenido que imponer, ha habido varias respuestas. Ya se han eliminado millones de cuentas, lo que demuestra que la ley es eficaz. Son muchos los menores, no obstante, que han sorteado las medidas. Ha habido quien incluso ha llevado la ley ante el Tribunal Superior de Australia, alegando que la norma socava la libertad de expresión política de los jóvenes. Aún no hay ninguna resolución al respecto, pero ¿qué podrían decir las máximas autoridades judiciales que velan por el Estado de Derecho? ¿Es acaso la norma incoherente con las democracias? En Australia o en Europa ya hay límites a la libertad política de los menores, que no pueden votar en las elecciones, sin que esto reduzca, por tanto, la calidad democrática. En el Código Civil Español, inspirado en la Convención sobre los Derechos del Niño, se reconocen los límites al ejercicio de la capacidad jurídica de los menores como una forma de protegerlos. Se van desbloqueando diferentes parcelas del ejercicio jurídico conforme el menor adquiere una mayor capacidad natural, es decir, a medida que incrementa su aptitud para discernir lo que le conviene de lo que no. Para estados como el francés o el español, sin embargo, los menores no tendrían suficiente capacidad natural para el uso responsable de plataformas como TikTok. En el Parlamento galo, que podría aprobar una norma similar a la australiana la próxima semana, se defiende que hay que proteger a los menores del acceso a contenido que incite al odio o al consumo de sustancias. Desde Dubái, el presidente del gobierno ha insistido hoy en la importancia de proteger a los menores de la desinformación que las redes sociales generan y que en muchas ocasiones no contrastan por falta de diligencia. Vemos, por ende, que los estados recurren al argumento de la falta de capacidad natural para validar la ley dentro de su sistema de valores y creencias, tratando de evitar el término control que recuerda a la dictadura china y utilizando preferiblemente el término protección, un vocablo amable y simpatizante con la democracia. El argumento de la capacidad natural, sin embargo, también podría volverse en contra de estos estados y una protección excesiva podría tacharse de control. No debemos olvidar que la ley debe ser en todo momento proporcional al problema que busca solucionar y es preciso que se exploren formas no solo más eficaces, sino más adaptadas a cada caso, es decir, a la edad, al uso y al contexto. La prohibición del uso de las redes quizás sea un paso en la dirección correcta, pero ¿y si en lugar de una prohibición absolutista se optase por una restricción moderada? De momento, en Europa, el símbolo por antonomasia del estado de bienestar, la ley parece encajar con el sistema de valores, pero ¿y si pese a que los estados insistan en que es una ley para proteger, se interprete que es una medida de control? ¿Podría esto leerse como un mayor acercamiento cultural a China? ¿Qué hará Estados Unidos al respecto? En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico.
Vamos ya con el repaso de las cabeceras internacionales, con el que Pablo Llanone nos permite ver cómo, dependiendo de país y dependiendo de medio, las noticias geopolíticas, las noticias internacionales cambian. Pablo, gracias. Buenas tardes. Los medios observan la reapertura del cruce de Rafah, que liga Egipto y Gaza, y muchos palestinos han podido salir ya del enclave para ser atendidos por profesionales sanitarios en territorio egipcio. ¿Cómo nos lo cuentan? Desde el medio hebreo The Times of Israel destacan que gracias a esta reapertura, el Comité Nacional para la Administración de Gaza, es decir, el órgano de gobierno tecnocrático que gestionará provisionalmente el enclave palestino, podrá acceder a través de Rafah la próxima semana. Desde el Golfo, Al Jazeera mira hacia India, que ha presentado un presupuesto anual centrado en infraestructuras y manufacturas. En su futuro más cercano, India promete un fuerte crecimiento que el Ministerio de Finanzas pretende sostener. Para ello, invertirá 1 billón de rupias más que el año pasado en infraestructura, a la vez que trata de impulsar sectores clave como el farmacéutico, el de los semiconductores y el de los imanes de tierras raras, entre otros. Por cierto, que también nos centramos en lo que se cuenta en India. Allí se informa con preocupación acerca del aumento de violencia en Baluchistán. El medio Times of India explica que la región ubicada al suroeste de Pakistán lleva décadas siendo azotada por ataques que en esta ocasión han incluido atentados suicidas, asaltos con armas de fuego e incendios provocados tanto en las principales ciudades como en distritos remotos. El medio señala que estos ataques podrían desincentivar inversiones extranjeras en la región, que tiene un importante potencial minero y económico. Cambiamos el foco, nos vamos hasta Iberoamérica. Sigue siendo portada de diversos medios de la región la victoria electoral de Laura Fernández en Costa Rica. Desde el medio colombiano El Tiempo resaltan que habrá continuidad política respecto del gobierno saliente. Y es que la candidata conservadora encarna un oficialismo muy similar al de Rodrigo Chávez, y de hecho uno de los puntos fuertes de su campaña ha sido la similitud que guarda con él. El medio colombiano asimismo nos cuenta que uno de los ejes centrales de la campaña de Fernández ha sido la seguridad y el avance del narcotráfico, que para muchos son los principales problemas del país. Entre tanto, desde Europa, The Guardian nos cuenta que la victoria de Laura Fernández contribuye a ese viraje hacia la derecha de Iberoamérica. El rotativo británico subraya la complicidad entre Nayib Bukele, presidente de El Salvador, y la presidenta costarricense electa. Según el medio, Fernández se inspira en la mano dura de Bukele, que ha servido a este para sofocar uno de los problemas más recurrentes en Latinoamérica, el que comentábamos antes, la violencia relacionada con el narcotráfico. Con esta premisa de una mano dura, combatiente y efectiva, Fernández se ha hecho con el electorado. Terminamos en Alemania, porque en el Frankfurter Allgemeine Zeitung es portada que el ex embajador británico en Estados Unidos ha dejado el Partido Laborista por sus presuntos vínculos con el caso Epstein. La reciente publicación de documentos del caso Epstein por parte del Departamento de Justicia estadounidense ha revelado una mayor implicación del político británico Peter Mandelson. Según informes de medios de Reino Unido, los archivos muestran que Epstein le transfirió dinero en el pasado. El político ha dejado el Partido Laborista para evitarle, ha dicho, más vergüenza. Dormir bien lo cambia todo. El descanso, el ánimo, la forma en la que afrontas el día. M5 de Sol Naturaleza es un complemento natural a base de plantas, triptófano y melatonina, pensado para ayudarte a mejorar la calidad del sueño y la estabilidad emocional. Una sola cápsula al día para respetar tu ritmo natural. Sol Naturaleza. Personas cuidando personas. Más información en solnaturaleza.es o llamando al 91 31 31 409. Las noches de lunes a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de lunes a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez.
En un momento crítico en el que comprobamos que la Unión Europea ve cómo su inmenso peso económico no se traduce en influencia geopolítica, surge desde Alemania una propuesta que podría reconfigurar el proyecto comunitario, el Plan Kleinweil. Esa iniciativa aboga por crear un club a 6 con las mayores economías del bloque para agilizar decisiones e inversiones estratégicas. Queremos ver si esta Europa a 2 velocidades es necesaria para que la Unión Europea se convierta de verdad en un actor global, o si supone incluso un riesgo de fractura interna que beneficie a quienes no quieren una Europa unida. Lo hablamos con Andrew Smith Serrano, miembro del International Institute of Strategic Studies de Londres y del Konrad Adenauer Stiftung de Frankfurt. Andrew, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, un placer. Ese plan Kleinweil, ese plan E6 de Alemania propone, como digo, a las 6 mayores economías juntas de la Unión Europea: Alemania, Francia, Italia, España, Polonia y Holanda. ¿Cuál es el diagnóstico geopolítico que subyace a todo esto, que lo hace necesaria la propuesta? ¿Realmente la razón es la lentitud institucional o tú ves alguna otra causa subyacente? Hay un refrán bastante común, que es que cuando la gente no sabe lo que hacer, hace lo que sabe. Y Alemania está actuando ante una crisis, con el apoyo de Francia, ante una crisis institucional y crítica en la historia de la Unión Europea. Está reaccionando ante que las instituciones y la Unión Europea, desde ya la crisis económica del 2008 al 2012, luego con la ocupación de Crimea en el 2014, más luego la invasión de Ucrania en el 22 y ahora la presidencia de Trump, desde la segunda presidencia de Trump, hay una parálisis institucional y simplemente la Unión Europea y sus instituciones no funcionan para gestionar los problemas a los que se enfrenta la Unión a mediados de la década de los 20. Por lo tanto, está actuando de una manera preventiva por 3 causas. Hay una parálisis institucional, a 27 no funciona la toma de decisiones. Segundo, Merz y Alemania, por razones de política interna, ha perdido el liderazgo moral y político, puesto que ya la virtud fiscal no existe, las reglas se saltan cada 2 por 3 y el legalismo no funciona. Y luego hay un pánico al incrementar. Por lo tanto, los alemanes lo que proponen es que ante una expansión de funciones y física de la Unión Europea hay que reducir el mecanismo de toma de decisiones. Y por lo tanto proponen este grupo A6 en el cual se reduce el foro de toma de decisiones a un grupo en el cual luego se puede expandir a más. Un punto, esto es parte del debate que lleva desde los años 50 la Comunidad Económica Europea y la Unión Europea entre la integración funcional o la integración federal. La integración funcional ha funcionado en parte por distintos grupos y distintas, por ejemplo, Schengen, el euro, unos se han accedido, otros no, la subsidiariedad que se intentó en los años 90 para mantener a Gran Bretaña en el grupo. Lo que está claro es que después del Brexit nadie se quiere ir y hace mucho frío fuera de la Unión Europea, pero dentro de la Unión Europea hay una parálisis que es insostenible y por lo tanto esto es un globo sonda para buscar maneras ya tratadas anteriormente para modificar a la Unión Europea para poder gestionar eficazmente los problemas a los que se enfrenta. Andrew, think tanks tan influyentes como Heritage Foundation, Estados Unidos, con gran peso en la política del hegemón, califican a la Unión Europea como un verdadero fracaso, abogan por su disolución. ¿Este plan alemán puede jugar a favor del enemigo? ¿Puede terminar siendo la puntilla para una Unión Europea que tiene tanto problema porque tiene muchas ventajas, pero a la vez mucha crítica?
La Unión Europea se enfrenta a una tormenta perfecta en estos momentos y lo lleva haciendo desde la crisis de Lehman Brothers, pero se ha agudizado más desde enero del año pasado, desde hace un año. Hay un artículo en el Foreign Affairs, en la edición de enero y febrero, que llaman si Europa ha caído en la trampa de Putin y de Trump, en el cual en distintos aspectos están dinamitando la existencia. La Unión Europea no es un fracaso. La Unión Europea históricamente ha sido un éxito y desde hace casi 80 años ha funcionado adecuadamente para gestionar los problemas a los que se enfrentaba el continente europeo. El problema es que ha cambiado el orden mundial y ahora mismo los mecanismos que tienen de toma de decisiones y de funcionamiento como un pilar del mundo geopolítico simplemente no funcionan. Está paralizada, hay lo que decía Juncker en el 2012, todo el mundo sabe lo que hay que hacer, lo que no sabe es cómo salir elegido después de hacerlo. Hay un problema de democracia, de electoralismo y sobre todo de hacia dónde va. Europa tiene que cambiar y puede cambiar en dos direcciones, o convertirse en una organización regional tipo la Organización de Estados Americanos o la Unión Africana, o puede ir hacia una soberanía compartida en unos Estados Unidos de Europa con un compartimento. La opción alemana es una idea franco-alemana, vamos a decirlo, es un globo sonda para probar metodología para ir hacia adelante y ver cómo se puede salir de este nudo gordiano, en el cual veremos a ver la respuesta que ya se ha recibido de algunos países que la condenan y de otros que le dan la bienvenida porque es posiblemente una de las maneras de poder dar un paso hacia adelante hacia ser más eficaz para solucionar los problemas. El problema es que Europa todavía no sabe lo que quiere al final del proceso. Fíjate, Andreu, pero leía el discurso de Mario Draghi, que acaba de ser recientemente investido doctor honoris causa de la Universidad de Lovaina, y en la parte final de ese discurso citaba a Schuman, uno de los padres de la Unión Europea, quien en 1950 decía: Europa no se construirá de un solo golpe. No todos los países participarán desde el principio en todas las iniciativas, pero tiene que haber no una cooperación más flexible, sino una verdadera federación. Claro, al final estos son dos velocidades, pero ya tenemos dos velocidades en muchas cosas. En el euro, lo has mencionado tú antes, me parece de pasada. En Schengen, ¿en qué se diferenciaría fundamentalmente una iniciativa como esta de otras que ya representan una Europa a dos velocidades? La diferencia crucial de la propuesta alemana es crear como un directorio A6, que seguramente sería más posiblemente A2, que sería franco-alemán, posiblemente con la inclusión de Italia, Polonia y ojalá España para compensar la debilidad de Francia ante Alemania, y sería un directorio, una troika, como el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Que toma las decisiones, las iniciativas y luego los demás 21 países optan por incluirse o no. Hombre, esto es una receta para que países se desmarquen y posiblemente mantengan una posición de lo que se llama free riders, ¿no? De gente que como no ha participado en la decisión, no es responsable de ella y por lo tanto no participa, no contribuye y al final, ¿qué sucede? Pues que habrá extinciones y distintos clubs que la regionalización, subregionalización de la Unión Europea. El problema es cómo tirar hacia adelante porque claramente las reglas actuales de consenso a 27 no funcionan. Simplemente la Unión Europea es incapaz de tomar decisiones e implementarlas para resolver a los problemas que se enfrenta. Y está visualizando una debilidad que induce a una agresión física, posiblemente en el tema de la guerra de Ucrania, trasladarse a países de la Unión Europea en un futuro, y luego agresión comercial, institucional, geopolítica, económica,
Y luego el otro tema es plantearse su seguridad económica con las cadenas de suministros, energía, metales raros, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es un paso adelante a probar. Veremos la reacción, pero es que lo que está claro es que el tiempo corre en contra de la Unión Europea. Tiene que cambiar ya porque esto no puede seguir así. Me llama mucho la atención en tu anterior respuesta ese diagnóstico que hacías. Me parece que verdaderamente grave, ¿no? Europa no sabe lo que quiere. ¿Cuál es, en tu opinión, el principal déficit de la Unión Europea para proyectar poder? ¿No tiene realmente capacidad? ¿Tiene muchos intereses 27 distintos? ¿O realmente no hay una voluntad de política estratégica compartida? Es decir, la soberanía sigue siendo un asunto tabú y nunca se va a terminar de ceder, porque a mí me da la sensación de que esto es un poco el mito de Sísifo, ¿no? Vas trabajando y cuando estás a punto de conseguirlo, otra vez se te cae la roca y otra vez a levantarla. Un poco de todo de lo que acaba de mencionar, pero principalmente la Unión Europea y sus mecanismos e instituciones están creados y funcionan muy bien en un mundo del orden después de 1945, con un derecho internacional, reglas, etcétera, y sobre todo en un marco de seguridad en el cual el paraguas norteamericano era el protector que permitía a Europa indulgirse en estas políticas de bienestar social y su modo de vida. Lo que ha sucedido es que ha cambiado y entonces Europa, primero, una falta de liderazgo para explicarle a los electorados europeos que la defensa, la seguridad y el bienestar dependen de ¿qué está Europa dispuesta a pagar en ataúdes y en recursos económicos para mantener su modo de vida y para proyectar sus intereses en el marco geopolítico global? ¿Está dispuesto a pagar ese precio? ¿Está dispuesto a sacrificar, pues efectivamente, recursos, políticas, etcétera, para equipararse con las herramientas para poder resolver los problemas a los que se enfrenta? Y segundo, el parálisis político, la crispación política en Europa está bloqueando a las tomas de decisiones. Y luego lo que mencionó usted, la soberanía. El señor Sánchez, el señor Merz, la señora Meloni no ha trabajado toda su vida para ser presidente del gobierno o canciller para luego someterse a ser un gobernador de una provincia o de un estado de una unión federal que se llama Italia, España, Alemania. Y sobre todo someterse a un directorio o a un gobierno o presidium en Bruselas que no ha sido elegido democráticamente y que por lo tanto no tiene legitimidad ante la población. Por lo tanto, hay tres vías deficitarias que tienen que resolverse para acceder a si Europa en el futuro quiere ser Estados Unidos de Europa o una asociación regional como fue el Zollverein alemán en el siglo XIX. Justo, Andrew, te iba a preguntar eso para terminar, que nos vamos quedando sin tiempo, que te mojaras. Te iba a pedir si veremos alguna vez, en tu opinión, no solo con estos líderes, sino también con esta sociedad, con estos ciudadanos, alguna vez los Estados Unidos de Europa. ¿Qué crees? Muy buena pregunta. Yo creo que, como decía Sir Humphrey Appleby en la serie de la BBC, Yes, Prime Minister, los políticos solo se mueven si realmente se asustan o si los compras. Y yo creo que, aunque la alarma está sonando, los europeos todavía no están, los líderes europeos, suficientemente asustados para dar estos pasos adelante. En las crisis es cuando Europa se crece y, por lo tanto, veremos a ver si esta jornada o la próxima de políticos toma las decisiones para afrontar los problemas y poner a Europa como dueña de su situación, más que como plato a repartir por las potencias hegemónicas globales.
Es siempre un placer asistir a tus reflexiones, Andrew Smith Serrano, miembro del International Institute of Strategic Studies de Londres y del Konrad Adenauer Stiftung de Frankfurt. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y hasta la próxima. Un placer. El norte de África vive una reconfiguración silenciosa pero profunda en sus equilibrios de poder. Argelia, principal potencia militar tradicional del Magreb, empuja a Marruecos a un proceso acelerado de rearme, se redefinen las dinámicas de la región y queremos saber qué supone esta carrera armamentística, cómo se articulan los equilibrios regionales en una zona en la que España, como frontera sur de Europa, no puede mirar hacia otro lado, desde luego. Lo hablamos con Pedro Francisco Ramos Jos, analista del Centro para el Bien Común Global de la Universidad Francisco de Vitoria. Pedro Francisco, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Rafa, ¿qué tal? Quiero aprender, que fíjate que hay muchas cosas del ámbito geopolítico global de las que conoces por una vía u otra, y luego hay cuestiones cercanas, como es el Magreb, como es Argelia, que quizá están más en zonas grises. ¿Cómo ha logrado Argelia o por qué se ha consolidado siempre como una potencia desde hace tiempo militar tan potente en el Magreb, ¿no? ¿Qué factores explican ese liderazgo? Sí, bueno, en primer lugar, empezando por ese desconocimiento del que hablas, yo creo que España, desde el momento en que transitó, ¿no?, de la dictadura del general Franco a la democracia, ha mirado más al norte que al sur, principalmente porque, digamos, que su futuro lo entendía en términos de desarrollo y, lógicamente, en ese ámbito teníamos que mirar al norte. El problema está en que nuestra seguridad la tenemos que mirar más hacia el sur. Tenemos el Sahel y tenemos el Magreb. Y yo creo que no hemos sido lo suficientemente conscientes de la importancia de estas regiones para nuestra seguridad. En concreto, como es el tema de hoy, esas relaciones entre Marruecos y Argelia y esa competición geopolítica que están manteniendo, al menos desde la década de los años 50, hay que inscribirla en la importancia que tiene para España en términos de seguridad. Claro. Argelia, ¿por qué ha desarrollado tanto ese aspecto militar? En primer lugar, porque aspira a ser sobre Marruecos la potencia geopolítica predominante en el Magreb. En segundo lugar, porque tiene contenciosos tanto territoriales como con respecto al Sáhara Occidental con Marruecos. Y luego también por una cuestión de geopolítica global. Mientras Argelia, por su pasado de lucha colonial, siempre ha estado más cercana a la Unión Soviética, a Rusia, a China, a esas potencias en teoría anticoloniales, aunque ellas también hayan sido tan coloniales como los europeos. Pero bueno, dentro de su ideología se presentan como antiimperialistas. Mientras que Marruecos, al contrario, ha estado siempre más ligado a Occidente, ¿no? Entonces, tenemos una rivalidad ahí que no solo es regional, sino también mundial. ¿Qué papel está jugando en todo esto el conflicto con el Sáhara Occidental, sabiendo que Estados Unidos ha sido el promotor de aquella controvertida declaración del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sin tener atribución, porque es parte de la Asamblea General, pero que al final influye mucho el hecho de que el Consejo de Seguridad haga un reconocimiento de este tipo, conociendo como conocemos la relación privilegiada, y que tú has apuntado también, de Marruecos con Estados Unidos, de Argelia girando hacia otros focos geopolíticos, pero con un Estados Unidos que le vende los mejores armamentos posibles. ¿Cómo influye esa pieza clave del Sáhara en todo esto? Claro, para
las aspiraciones de Marruecos y poder desbancar a Argelia como esa potencia principal en el Magreb, la adquisición del Sáhara Occidental es fundamental, no solo por términos de los fosfatos, sino también en términos de pesca y de aguas internacionales. Ya ha firmado acuerdos con varias compañías israelíes para precisamente la explotación de los recursos marítimos, no solo petróleo y fosfatos, sino también de pesca. Y necesita recursos, porque hay que recordar que, a diferencia de Argelia, Marruecos no posee grandes recursos naturales. Argelia, me preguntabas antes, parte de ese gran crecimiento se debe precisamente a esos recursos en principalmente gas y petróleo, que le permiten tener una cartera pues, bastante llena para poder comprar. Además, en los últimos años, con las sanciones a Rusia, ha visto incrementado la venta de esas materias primas y, por lo tanto, tiene más dinero para gastar en defensa. Decimos gastar en defensa y no en otros ámbitos que igual le vendría mejor a la población argelina. Claro. Y ese es uno de los problemas de ambos regímenes, que mientras gastan la mayoría de ese dinero extra en comprar armamento, no lo hacen tanto en políticas sociales y en desarrollo interno, industrial, de carácter civil, y por ahí tenemos también, claro está, parte importante del descontento interno de las poblaciones de ambos países, sobre todo los más jóvenes, que no tienen oportunidades dentro de sus países y miran hacia el norte para buscar un futuro mejor. Para situar un poquito al oyente, al espectador, en cuanto a la importancia para Marruecos de ese Sáhara, además de por los recursos, hay una cuestión de tamaño. Incluyendo el Sáhara Occidental, Marruecos estaría en torno a 715.000 kilómetros cuadrados, con una Argelia de casi 2.400.000. Imaginémonos sin ese Sáhara, que está en 400 y pico mil kilómetros cuadrados. Hay una diferencia en tamaño físico verdaderamente importante. Por otro lado, ¿existe riesgo real, en tu opinión, de que esta tensión, esta carrera armamentística, este pulso siempre soterrado, termine en un conflicto armado directo? ¿O vamos a ver un poco lo que se viene dando en muchas de las guerras modernas, guerras híbridas indirectas, presiones, escaramuzas? Sí, a ver, el Frente Polisario siempre fue utilizado por Argelia como un proxy, ¿no? Contra Marruecos. Luego Kabilia también lo puede utilizar Marruecos contra Argelia. Entonces, bueno, en fin, yo creo que a ninguno de los dos les interesa hoy por hoy un enfrentamiento directo, menos aún a Marruecos, porque todavía está, digamos, 2 escalones por detrás en cuanto a desarrollo militar, a capacidades. Hay que recordar que Marruecos, por ejemplo, cada vez que se le estropea un avión, un caza, un avión de combate, lo tiene que enviar a España a arreglar, porque no tiene todavía ni capital humano ni infraestructura para poder hacerlo. Es cierto que está invirtiendo para poder revertir esta situación, pero no le sucede lo mismo a Argelia, que encima está comprando cada vez más armamento a China, y aunque es cierto que el armamento norteamericano es superior al ruso y al chino por el momento, y Marruecos puede compensar si se hace con esos ansiados F-35, ¿no? En un futuro inmediato, que están en conversaciones que ya sabemos todos con Trump cómo pueden ser esas conversaciones, pueden cambiar de un día para otro. Entonces puede variar, digamos, el equilibrio, pero de forma momentánea, pero en ningún caso con una superioridad tal que nos lleve a pensar que es el momento de emprender un ataque, ¿no? Yo creo que simplemente están un poco equilibrando fuerzas para poder luchar por esa hegemonía que se va a librar no solo en el campo militar, sino también en el campo comercial. Ahí está la importancia de los puertos, en el campo energético, de ahí la importancia del Sáhara Occidental, y en aspectos también de diplomacia pública, que en estos momentos es tan importante como el resto de aspectos para ganar, digamos, apoyos internacionales. Y ahí tenemos, por ejemplo, los acuerdos de Abraham por parte de Marruecos con Israel, y por parte de Argelia el abrirse, por ejemplo, a Asia, ¿no? Quiero, aunque quizás quizá no, seguro, son actores secundarios, pero recabar tu opinión en torno al papel de otros países de la zona, de un Túnez que es muy pequeñito en comparación, de una Libia que es un estado fallido, fragmentado, o no sé si incluso de un Egipto que a lo mejor puede tener algo que decir, aunque está mucho más lejos. ¿Este resto de países cómo influyen en esta disputa geopolítica entre Marruecos y Argelia?
Claro, el problema es que yo creo que cada país ahora mismo, que acabas de mencionar, tiene problemas tan graves propios que yo creo que, digamos, que el papel que tienen es un poco de, bueno, vamos a rebajar un poco la tensión y poco más, porque Túnez, recordemos, es el epicentro de donde nació la primavera árabe. Es cierto que ha recuperado algo de estabilidad, está muy alejado de la crisis que se abate sobre Libia desde aquella intervención nefasta, muy mal planeada por parte de Occidente y de sus aliados, hay que recordarlo, el año 2011, y eso provocó a su vez la posterior crisis de Mali y todo lo que nos ha venido después en forma de oleadas de inmigración. Por lo tanto, cada vez que Occidente en los últimos años ha emprendido en operaciones de este tipo, pues hemos tenido más problemas que de los que hemos resuelto. Y luego Egipto, pues el régimen con mantener la estabilidad interna ya tiene suficiente. Claro. Yo creo que, digamos que su capacidad de intervención en este caso sería un poco, pues para, digamos, por medios diplomáticos y siempre por, digamos, la puerta trasera, por rebajar tensiones. Has hablado, lógicamente, de la seguridad del flanco sur de Europa, has hablado de migraciones, de tensiones que se generan. Al final, estas disputas de potencias regionales con equilibrios militares precarios que pueden acabar en ciertos conflictos, ¿cómo puede afectar a España en seguridad, migraciones o control del Mediterráneo occidental? Pues imagínate, la situación que vivimos en Mali desde el año 2011 con la caída de Gaddafi, del régimen de Gaddafi, y luego la crisis que se inició en Mali con ese intento de secesión de Azawad y todo el crecimiento de las organizaciones criminales y terroristas en apoyo a esos insurgentes, más luego la llegada de Wagner, del grupo Wagner ruso, pues imagínate, añadimos a todos los problemas internos que tienen esas naciones el crecimiento de la actividad criminal, ya sea de organizaciones criminales, narcotráfico, tráfico de inmigrantes, tráfico de armas, etcétera, y tráfico también de minerales, con la intervención de terceros países, con un foco geopolítico muy importante, como en este caso Rusia. Imagínate si eso sucede pegado a España, a 14 kilómetros, en Marruecos o a 100 en Argelia. Sería una catástrofe para España. Los niveles de presión de inmigración serían brutales. El vacío de poder que se produce siempre en las guerras luego es, digamos, rellenado por actores no estatales, y en este caso crimen organizado, terroristas. Podemos hablar de bandas itinerantes, de militares, etcétera, ¿no? Un poco como lo que sucede en las provincias de Kivu Sur y Kivu Norte en República Democrática del Congo. Pues eso pegado a España. Sería una, digamos, para nosotros, una pesadilla de seguridad, porque hoy por hoy tampoco tenemos las capacidades para poder enfrentarnos a algo así. Claro, parece bastante obvio que hay que incrementar la seguridad por nuestra parte y tener en cuenta esa mirada girada hacia el sur, que tú echabas de menos en gran parte de nuestra trayectoria, y sobre todo apostar también por la diplomacia porque no llegue a producirse ese conflicto y así pues también estarán más seguras nuestras fronteras. Pedro Francisco Ramos José, analista del Centro para el Bien Común Global de la Universidad Francisco de Vitoria. Un placer hablar contigo y aprender de los equilibrios en torno al Magreb y sus disputas en sus pequeñas potencias regionales. Muchas gracias, un abrazo y hasta la próxima. Muchas gracias a ti, Rafa. Un abrazo. Hemos llegado hasta aquí en esta edición de Pulso Geopolítico, en la que hemos precisamente reflexionado sobre las perspectivas y desafíos geopolíticos de España en este 2026, donde se mencionaban justo las dos cuestiones sobre las que hemos profundizado en forma de entrevista: el papel de España en la Unión Europea, ahora que se promueve desde Alemania un subgrupo A6 en el que estaría España, y también esa mirada hacia el sur, hacia el Magreb, donde parece que hemos querido pasar de largo muchas veces y que sin embargo ahí está nuestra seguridad. Sean felices, pasen buena tarde y acudan siempre a su cita con nosotros. Esto es Pulso Geopolítico. Hasta mañana. Recorre, vive y siente en primera persona un proyecto aislado en las tierras altas de Ribera del Duero. Bosque de Matasnos, enoturismo sostenible que conecta entorno,
vino y naturaleza. Haz tu reserva en bosquedematasnos.es. ¿Tu empresa gestiona envases y embalajes? En Implica Responde tenemos las respuestas que necesitas. Cumple la normativa, gestiona tus envases de forma responsable y consigue un incentivo económico. No te lo pierdas, cada miércoles a la 1:20 del mediodía en Radio Intereconomía. Envía tu consulta por WhatsApp al 609-224-716 o llama al 915-331-815. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas.